Lo destacábamos al comenzar, los grandes bancos han anunciado en Glasgow que invertirán 130 billones de dólares en la transición hacia una economía sin carbón. Hoy se debate cuánto hay que invertir para alcanzar el objetivo de emisiones cero en 2050 e intentar minimizar el impacto del cambio climático en la economía. Uno de los lugares donde ya han sufrido esos efectos es Campo de Criptana, en Ciudad Real. Allí la dana de finales de agosto arrasó miles de viñedos y dejó pérdidas millonarias. La afección que tengo del pedrisco es el 100% de las parcelas mías, unas más, otras menos. Se ha quitado el 50%, el año que viene cuando abra sufriremos un 20% de pérdida también. Es la huella que ha dejado en el principal pulmón económico de Castilla-La Mancha en un año marcado allí por Filomena y la dana de finales de agosto. Aunque tenga el seguro, cuando tú llegas después de un pedrisco a una parcela y ves el daño, se te cae el alma a los pies. Es que sientes una impotencia. Es que además este año ha sido 15 días antes de empezar la vendimia. El sector agrario es el más vulnerable al cambio climático, según el Banco Central Europeo. Es al que más le puede costar llevar a cabo la transición energética y el que más puede perder a causa de inundaciones, incendios y subidas del nivel del mar. Y España es la cuarta economía europea más expuesta a esos riesgos, solo por detrás de Grecia, Chipre y Portugal. Son las conclusiones del test de estrés climático que ha realizado el Banco Central Europeo al viejo continente. ¿Cuál es el peaje de no actuar ahora y aplazarlo 10 años? Según sus cálculos, la actividad económica europea se reduciría en 2030 casi un 4% por el impacto de fenómenos meteorológicos extremos. Si no se hiciese nada, la factura recaería sobre las próximas generaciones y en 2100 el calentamiento global lastraría más de un 11% el PIB europeo. Con tormentas cada vez más intensas, más agresivas, las pérdidas que han dejado, por ejemplo, en el mayor viñedo del mundo este año han sido millonarias. Pero, ¿cuánto habría que invertir para empezar a revertir esta tendencia? Entre 4 y 5 billones y medio de euros a nivel global cada año, según la Agencia Internacional de la Energía. Es decir, gobiernos y empresas deben duplicar ya la inversión y triplicarla a partir de 2030 para conseguir el objetivo de emisiones cero en 2050. Lo que pasa es que es un objetivo global y aunque Europa lo haga muy bien, si no lo hace el resto del mundo, por ejemplo, el 80% de las emisiones responden a países G20. Necesitamos que nos acompañen en el tiempo, en velocidad y en compromiso. Casi la mitad de esa inversión debería centrarse en cómo se genera la electricidad, sobre todo con renovables. El resto en un transporte y en un consumo más eficiente de hogares y empresas. En el campo no solo han tenido que invertir en nuevas técnicas de cultivo, también han tenido que adaptarse. De hace 10 años ahora se recolecta la cosecha un mes antes, más o menos. O sea y este año incluso se ha adelantado mucho más. Siempre y cuando el granizo o las inundaciones no arrasen sus perspectivas. Hola Silvia, ¿Qué tal, Ana? Vamos a insistir un poco en esa cumbre climática. Otro de los datos que se está repitiendo estos días, otra de las necesidades es la reducción de los gases contaminantes para frenar el impacto del cambio climático. Y uno de esos gases, creo que tienes los datos que lo demuestran, es el dióxido de carbono. Eso es, Ana. Hoy vamos a ver algunos de esos datos que tenemos ya del CO2 y además cada vez estamos emitiendo más gases de efecto invernadero. Bueno, pues bien, lo que sucede es que el calentamiento que estos gases le ocasionan a la Tierra ha aumentado en cuestión de 30 años un 47%. De ese 47%, el 80% es responsable el CO2. Para que se hagan una idea, es que está en una gran concentración en la atmósfera, tanto que el año pasado se registró un nuevo récord. Se alcanzó una cifra de 413 partes por millón y a partir de ahí esa concentración de CO2 ha seguido aumentando. Este año hubo un récord mensual en el Observatorio de Izaña, en Tenerife, de 419 partes por millón y va a seguir aumentando si no cambiamos nuestra conducta. Además, por cierto, desde la época preindustrial ha aumentado un 149%. Desde hace nada menos, ha llovido bastante, entre 3 millones y 5 millones de años que no se registraban unas concentraciones como las que estamos teniendo ahora mismo de CO2 y por entonces la temperatura era entre 2 y 3 grados más alta, el mar estaba entre 10 y 20 metros más elevado que ahora mismo y lo cierto es que, bueno, esto va a ir, al final nos está diciendo la historia, es importante conocer la historia para que no se repita y sucede también con el clima y mucha atención porque el CO2 se queda en la atmósfera entre 100 y 200 años. Por lo tanto, lo que estamos emitiendo hoy se quedará todavía ahí durante mucho tiempo.